Estábamos viendo las propiedades del diodo Zener, lo dejamos aquí, ¿verdad? Estábamos comentando que los diodos en general tienen dos modos de operación. La conducción, que nosotros podemos sustituir, podemos modelar por una serie de dispositivos de dificultad creciente. El más sencillo sería un cortocircuito. Después vendría, si queremos un poquito más de detalle, una fuente de tensión fija a la tensión umbral, por ejemplo 0,5, 0,6. Han visto ya en el laboratorio que algunos de los diodos que están utilizando pueden tener una tensión de conducción de 1 voltio, 1 voltio y pico, depende del modelo que estén utilizando. Y por último, si queremos un modelo un poquito más detallado, podemos meter una resistencia en serie, eso para la parte on. Para la parte off siempre decíamos circuito abierto. Si queremos tener un modelo un poquito más fino, podemos meter una resistencia en inversa, una resistencia serie que sería muy grande, que dejaría pasar muy poca corriente. Y a medida que nos vamos hacia el lado negativo, fíjense, aquí tenemos los ejes puestos, aquí está el cero, tenemos los ejes puestos para ver la parte negativa de nuestro funcionamiento en voltaje. Si ponemos una tensión negativa, pues realmente lo que le pasa al diodo es que conduce muy poco en inversa, pero conduce. A esa corriente la solemos llamar corriente de fuga, porque es una corriente muy pequeña que realmente lo único que hace es romper un poquitín el aislamiento de un circuito abierto que pusiéramos como modelo del diodo en inversa. Sin embargo, decíamos que hay un diodo especial que se llama Zener. El diodo Zener sí es capaz de conducir en inversa en determinadas condiciones. Cualquier diodo en general, si yo le pongo en inversa a una tensión muy grande, se rompe. No hace falta ser muy listo para saber que si yo cojo un diodo que se puede utilizar en un rango de tensiones más o menos moderado, le pongo una tensión directa o inversa muy grande, me lo voy a cargar. Si se la pongo inversa, la ruptura normalmente es... se me ha olvidado el adjetivo. La ruptura sería irreversible, ¿vale? Sería una ruptura que no se puede solucionar. Pero si estamos hablando de un diodo Zener, el diodo Zener se llama así porque cuando entra en inversa, con suficiente tensión, empieza a funcionar un efecto subatómico que se llama efecto Zener, que consiste en una conducción, en un salto de los electrones o de los portadores de carga a través de una barrera de potencial que en principio era infranqueable. Esto es un efecto en el que no vamos a entrar en detalle, pero les basta saber que es un efecto que es reversible. Se forma un canal a través de la zona central de nuestro diodo, un canal que pueden atravesar nuestros portadores de carga, y cuando yo bajo la tensión en valor absoluto a un nivel otra vez moderado, nuestro diodo volverá a funcionar de una forma adecuada, volverá a estar en inversa. Eso quiere decir que si yo represento las zonas de funcionamiento del diodo Zener, del tipo Zener, lo que haría sería decir, para tensiones positivas, igual que antes, considero que el diodo está on, conduce, y lo trato exactamente igual que cualquier otro diodo. Para tensiones negativas y pequeñas, yo considero que el diodo está off y lo voy a tratar exactamente igual que lo trataba en ocasiones anteriores. Es un circuito abierto o todo lo más tiene una pequeña corriente de fugas. Pero para tensiones negativas y grandes, para tensiones por debajo de la tensión de ruptura, el diodo empieza a conducir en inversa. Sería como si yo tuviera la misma gráfica que ven ustedes aquí para conducción, pero puesta de cabeza. ¿Esta gráfica cómo se interpreta? Pues que yo intento poner una tensión negativa y grande y lo que consigo es que el diodo me suministre una cierta corriente que puede ser, es negativa porque está hacia abajo, es negativa y puede ser grande, está conduciendo en la dirección opuesta a la que nosotros estamos acostumbrados a analizar. ¿Qué significa eso en un circuito?
Pues eso significa que vamos a tener 3 modelos, 3 zonas de operación y 3 modelos, uno para cada zona de operación. En la zona ON vamos a tener el modelo que estamos acostumbrados a utilizar, bien sea cortocircuito o bien sea una fuente de tensión pequeña. Para la zona de OFF, la zona de inversa, vamos a utilizar el modelo que también estamos acostumbrados a utilizar, que sería circuito abierto, normalmente, pero cuando llegamos a la zona de ruptura, vamos a utilizar un modelo nuevo, un modelo que se va a parecer mucho al modelo OM. Si aquí el modelo OM era una fuente de tensión en la misma dirección en la que iba el diodo y que tenía como tensión de la fuente la tensión de conducción, pues aquí vamos a tener un modelo que es exactamente lo mismo, pero en la dirección contraria al diodo. El diodo está así. Pues ponemos una fuente de tensión en la dirección contraria al diodo. ¿Y qué tensión vamos a poner en esta fuente de tensión? La tensión de ruptura. Vamos a ver un ejemplo. Les voy a dejar un minutillo para ver cómo plantearían ustedes este problema. Recuerden, la mecánica para plantear los problemas va a ser siempre la misma. Nosotros vamos a hacer una suposición de zonas de operación, resolución y comprobación. Les recuerdo que en estos casos solemos intentar resolver el problema en puntos característicos de la curva, por ejemplo el máximo y el mínimo, como si fuera una tensión DC. Nos están dando una tensión que es oscilante, pero nosotros vamos a suponer que es cuasi estática, es decir, que cada punto lo puedo considerar como punto de operación. ¿Alguna idea? Yo voy a empezar por este punto. Voy a suponer que la tensión de entrada, en lugar de ser 6 voltios alterna, va a ser 6 voltios de continua positivos. Y hago una suposición. V de entrada va a ser 6 voltios. Y hago una suposición de modo de funcionamiento. Estoy viendo que este diodo está en inversa. Y este no es el Zener, este es un diodo normal. El diodo 1, off. Si el diodo 1 está off, no me importa qué tensión haya entre los extremos de este diodo, como no puede circular corriente, el diodo 2 también está off. Si aquí hubiera una tensión positiva tendería a conducir, pero como no puede pasar corriente, está off. Con esta resolución, V de salida sería igual a 6 voltios. ¿Por qué? Porque como no circula corriente en esta dirección, la diferencia de potencial entre los extremos de esta resistencia, que es I por R, es igual a 0. Por lo tanto, la tensión en este punto es igual que la que hay en este punto, y es igual a 6 voltios. Si eso es verdad, es cierto que el diodo 1 está off y que por lo tanto el diodo 2 no puede tener ninguna corriente circulando. Es decir, V de salida sería igual, estos son 6 voltios, por aquí, sería igual a 6 voltios. Y esto va a ser verdad para cualquier tensión que haga que este diodo esté off. Así que en un entorno alrededor de los 6 voltios, tensiones positivas, se va a cumplir que la V de salida es exactamente igual que la V de entrada, porque esto está cortado.
¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Vamos a intentar resolverlo para el punto de abajo. Lo voy a marcar en verde. V de entrada va a ser igual a menos 6 voltios. Aquí hay menos 6 voltios. Aquí es posible que haya una tensión negativa. Si aquí hay una tensión negativa y aquí tenemos la referencia, la Tierra, que consideramos que son 0 voltios, entonces sería posible que este diodo estuviera conduciendo. Si el diodo de abajo fuera normal, el razonamiento sería absolutamente igual al que acabamos de hacer. Si el diodo de abajo fuera normal, al tener aquí una tensión de 0 voltios y aquí una mucho más negativa, el de abajo estaría en inversa. No conduciría. Por lo tanto, aquí habría una I igual a 0 y sería como si esta rama no existiera, estaría en circuito abierto, está cortada. Pero el diodo de abajo es un diodo Zener. Entonces nosotros vamos a suponer que D1 está on, lo cual es posible si D2 está en su zona de ruptura. A veces se le llama zona de ruptura, a veces se le llama zona Zener. Cualquiera de las dos es correcta. Si eso es lo que está pasando, entonces nosotros deberemos sustituir estos dos elementos por los equivalentes, por los modelos que nosotros supongamos para esas zonas de operación. Voy a hacer como el otro día, voy a tachar el diodo y lo voy a sustituir por el modelo equivalente para la zona ON, que sería una fuente de tensión de valor, aquí está, VD ON 0,7 voltios. ¿Por qué no con un cortocircuito? Pues porque me están dando la VD ON, pues voy a aprovecharla. Y ahora el diodo de abajo, que es el Zener, fijaros, tenemos el ánodo arriba y el cátodo abajo, está como al derecho, solemos decir que de esta forma es como nosotros estamos habituados a verlo, ¿verdad? Lo vamos a sustituir por el modelo en zona de ruptura. Y el modelo en zona de ruptura decíamos que es como una fuente de tensión que tendrá la tensión de ruptura, pero puesta al revés que el diodo. Sería una fuente puesta al revés que este diodo. Es decir, en la misma dirección que nos ha salido la de arriba. Y tendría un valor igual al de V de ruptura. Dime. La de arriba está de esa manera porque aquí debajo hay un diodo que está con el cátodo arriba y el ánodo abajo. VD ON, la que tenemos aquí, es la VD ON de cualquiera de los dos diodos en zona ON, en zona de conducción. Ah, perdón, no había visto que la normal es 0,6, pensé que era la misma para los dos. He cometido un error que siempre les atribuyo a ustedes. Hay que leer el problema antes de hacerlo, y no lo he leído entero. Perdón, tienes razón. ...0,6 voltios... porque la tensión directa que me están dando para el diodo normal es de 0,6. Esta sería para el Zener. Con lo cual me quedan dos fuentes de tensión independientes que están con la misma polaridad.
Es decir, ¿qué tensión hay en este punto? La suma de las dos, ¿no? Quedaría 5,1, pero cuidado, esta suma de estas dos tiene el polo positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba, es decir, aquí arriba tendríamos una V igual a menos 5,1 voltios. Más o menos por aquí. Voy a hacerlo bonito. Tenemos aquí una línea de tensión que está colocada a menos 5,1 voltios y que va a ser la tensión que tengamos en este punto y en toda la zona alrededor de este punto hasta que corte con el voltaje de entrada de igual a 5,1 voltios, ¿verdad? Eso será ahí, y aquí, y aquí. Esa sería la zona número 2, en la cual tenemos el diodo 1 ON y el diodo 2 en zona Zener. La tensión, mientras esté por debajo de 5,1, de menos 5,1, se va a ver cortada al valor de menos 5,1 voltios a la salida. ¿Todo el mundo ve eso? Vale, pues ahora vamos a analizar un punto que esté por aquí. La tensión es negativa, tensión de entrada negativa, por ejemplo, menos 1 voltio. Por fijar ideas, menos 1 voltio. La tensión de entrada es negativa, pero no es lo bastante grande como para considerar que este diodo va a estar en zona Zener. Aquí hay una tensión negativa, sí, pero no llega a 4 voltios y medio. Por lo tanto, el diodo estará en off, está en inversa. Si el diodo está en inversa, por aquí la corriente es igual a 0, aquí también la corriente es igual a 0, este razonamiento ya lo habíamos hecho. Si V de entrada es igual a menos 1 voltio, por ejemplo, pues diríamos que D1 podría estar on, pero que como D2 está off, D1 también está off, no circula ninguna corriente. Y si no circula ninguna corriente, entonces la tensión que hay en esta zona de aquí, la tensión que hay en este punto, será igual a la tensión de entrada. Es decir, para esa zona intermedia, antes de llegar, a ver si soy capaz de dibujarlo derecho, antes de llegar a 5,1 voltios, la tensión es igual a la de entrada. Por aquí habíamos dicho que esto va así, ¿no? Ya tenemos más o menos cómo nos va a salir la salida. ¿Cómo conectan estos dos tramos? Bueno, pues en algún momento esta rama va a dejar de estar abierta por culpa del diodo de arriba y va a empezar a estar abierta por culpa del diodo de abajo. No me importa mucho dónde va a estar ese punto, porque el resultado va a ser el mismo. Es una rama que está abierta, así que completo esta gráfica, no me importa que sea porque el D1 está off o porque el D2 está off. Uno de los dos está off, por lo tanto la tensión de entrada se transmite exactamente igual a la salida. El resultado va a ser que aquí a la salida yo voy a ver una tensión igual a la entrada para todo este lóbulo hasta que llegue
a menos 5,1 voltios y en ese momento se corta. Igual a la entrada hasta que llego a menos 5,1 y en ese momento se corta. Ese punto frontera sería una V de entrada exactamente igual a menos 5,1 voltios. Bien, aquí habéis visto todas las fases típicas de la resolución de un problema de este tipo, en el cual vamos a tener varias zonas de operación, dependiendo de cuál sea la entrada, y la entrada va a oscilar de una forma más o menos lenta. Lo que nosotros hacemos es seguir exactamente el mismo recorrido, en los mismos pasos que hemos hecho para los problemas que tenían una fuente DC. Lo que vamos a hacer es decir, en los extremos o en puntos significativos que a mí me interese de la señal de entrada, obtengo cuál es la salida. Intento ver cuáles son todas las zonas de operación que van a tener cada uno de los elementos de mi circuito en función de cuánto valga la entrada. Y ahora, cuando ya sé más o menos entre qué zonas se mueve, el punto de interés para mí va a ser encontrar cuál es la tensión de entrada que le hace cambiar de zona de operación. En este caso sería menos 5,1 voltios. Este caso es sencillo porque solamente tenemos ese punto frontera entre la ruptura del diodo 2 y simplemente el circuito abierto, que puede ser debido al diodo 1 o al diodo 2, me va a dar un poco igual. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? El tercer punto, claro. El de menos 1 voltio. Hemos dicho que ya habíamos analizado lo que pasa cuando el diodo 1 está off y el diodo 2, por lo tanto, no puede conducir. Y también hemos analizado el extremo opuesto, que es cuando el diodo 2 está en ruptura y el diodo 1 sí conduce. Nos queda por analizar la zona intermedia. En la zona intermedia, si la tensión de entrada fuera positiva, valdría el razonamiento que he hecho para el punto rojo. Pero si la tensión de entrada es negativa, tengo que mirar otra vez los diodos y decir, si la tensión en este punto tiende a ser negativa, el primer diodo en principio podría conducir. Pero el segundo diodo está en inversa. No llega a ruptura, está en inversa. Al estar en inversa, esto es como si fuera un circuito abierto, la corriente es nula. Si la corriente es nula, me da igual cuál sea la tensión entre los extremos del diodo 1, no va a conducir porque está el circuito abierto por aquí abajo. Por lo tanto, esta corriente también es nula. La tensión en este punto es la misma que la de entrada. Es decir, el razonamiento es exactamente igual que el que hice con el punto rojo, solo que ahora el diodo que está abriendo el circuito es el de abajo, no el de arriba. Y por lo tanto, la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada. En este tramo de aquí, pues debido al diodo 2 y no al diodo 1, porque el diodo 2 está abierto. ¿En qué momento se produce la transición entre que es el diodo 1 el que está abierto y es el diodo 2 el que está abierto? No me importa mucho. No me importa porque el efecto va a ser el mismo. Si la salida dependiera de que esté en una zona o esté en la otra, entonces sí me metería a ver exactamente cuándo cambia. Pero siendo así, no me interesa. Bien, aquí vemos una cosa también que es típica en los circuitos en los cuales tenemos diodos Zener. Fijaros en un detalle. Yo desde el principio he hecho la suposición de las zonas en las que realmente está el diodo, porque en este caso es más fácil verlo así. Pero obviamente uno puede hacer una suposición que sea falsa. Uno se puede equivocar, ¿verdad? Vamos a hacer el problema equivocándonos a ver qué es lo que pasa, para que ustedes sepan reconocer cuando la suposición es falsa. Para ello voy a volver a hacer este problema de aquí arriba para la tensión de entrada igual a menos 1 voltio, pero no voy a suponer que el circuito está abierto, voy a suponer que el diodo 2 está en ruptura. Si hago eso, voy a pintar aquí abajo el circuito. Si me deja el programa, ahí está. Voy a pintar aquí abajo
el circuito. Ahí había una resistencia. Aquí estoy suponiendo el diodo 1 on, es decir, lo sustituyo por una fuente de tensión, y estoy suponiendo el diodo 2 en ruptura, así que lo voy a sustituir por otra fuente de tensión. La 1, ahora que ya me habéis corregido, la voy a poner bien, 0,6 voltios, es la tensión on del diodo 1, y la 2 va a ser de 4,5 voltios, que es la tensión de ruptura del diodo 2. Completo el circuito. Como yo estoy hablando de que la entrada la voy a considerar constante e igual a menos 1 voltio, voy a poner aquí mi fuente. En lugar de poner la fuente de cabeza y poner que es 1 voltio, he puesto la fuente al derecho y voy a decir que esto es menos 1 voltio. Y aquí tenemos nuestra resistencia de 1,5 kiloohmios. ¿Vale? He hecho una suposición que está mal. De 1 ohm, de 2 Zener. Yo ya sé que está mal porque ya he resuelto el circuito, pero vamos a suponer que inocentemente pienso que esto puede ser verdad. Resuelvo el circuito. La ecuación que resuelve el circuito sería menos 1 voltio más 0,6 más 4,5, ¿verdad? O sea, lo tendríamos en la misma dirección, menos 1 voltio más 0,6 voltios más 4,5 voltios sería igual a I por R. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? He puesto la intensidad en esta dirección. La intensidad me saldría menos 6,1 voltios partido por 1,5 kiloohmios, que es aproximadamente menos 4 miliamperios. Y ahora nos encontramos con un circuito en el que están circulando menos 4 miliamperios. Y fijaros, ¿de dónde sale la potencia para que circulen esos menos 4 miliamperios? ¿Sale de aquí? Sale más bien de aquí, ¿no? De la suma de las tres. Pero sin estas sería imposible que circulara en esta dirección. ¿Cierto? Sobre todo de este valor. Fijaros que si yo intento hacer la comprobación, como estoy acostumbrada a hacerla, a decir, si los diodos tienen la corriente en la dirección que deben tenerla, por ejemplo, el diodo 1 para que esté on debería circular corriente en esta dirección, y eso pasa, la corriente es negativa, es decir, va hacia arriba. La diferencia de potencial de 0,6 es correcta. En este de aquí la corriente debe ir hacia arriba, sí, eso es cierto. Y la diferencia de potencial es correcta, todo es compatible con la suposición que nosotros hemos hecho. ¿Por qué la suposición es falsa? Porque los signos no se corresponden, no es. Es porque la intensidad que está circulando circula gracias a las fuentes que nosotros hemos tomado como modelo. Esas fuentes están entregando potencia al circuito y eso no puede ser. Esas fuentes son solamente modelos, consumen potencia del circuito porque ahí no hay nada activo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo veo un circuito en el cual está circulando la corriente gracias a la fuente del Zener o gracias a la fuente del diodo, es que nos hemos equivocado al hacer la suposición. ¿Se ve? Muy bien. Podemos hacer otro ejemplo.
Perdonadme que el dibujo esté un poco sucio. Lo he cogido de un examen que tenía ya resuelto y no he encontrado el original, con el enunciado sin resolver. Es un circuito que apareció en un examen. Esto es una pregunta corta, una de las preguntas cortas de un examen. En concreto es del 2016. Ahora mismo no me acuerdo si fue de junio o de septiembre, pero fue de 2016. Nos dicen, en el circuito de la figura, considere que D1 y D2 son ideales. Para D3 hay una tensión Zener, una tensión de ruptura de 3 voltios. Como nos dicen que es la Zener, ya sabemos que son menos 3 voltios. Esa es la tensión de ruptura cuando lo tenemos en inversa. Y nos dicen que hay una corriente máxima del Zener de medio miliamperio. Perdón, mínima del Zener de medio miliamperio. Si no circula esa corriente, el Zener no conduce. Nos piden calcular el valor de las corrientes en los diodos y determinar razonadamente la zona de trabajo de cada uno de ellos. Indique sobre el circuito con una flecha el sentido de cada corriente. Voy a copiar sobre el propio circuito el valor de las fuentes. Nos están diciendo que la fuente V1 es de menos 1 voltio y la fuente V2 es de 6 voltios. R1 son 2 kiloohmios y R2 es 1 kiloohmio. Viendo este circuito, yo diría, sin dudarlo, si circula corriente en alguna dirección, esa corriente en los diodos debe circular hacia la izquierda, tal como está pintada en el diagrama. ¿Por qué? Porque aquí tengo una tensión positiva y aquí tengo una tensión negativa. Así que necesito una suposición de en qué zona de trabajo está este circuito. Nos dicen que la tensión Zener es de 3 voltios. A mí me parece bastante probable que siendo esta tensión de 6 voltios y esta de solamente menos 1, a mí me parece bastante probable que la resultante en este punto nos salga mayor que 3 voltios. Es razonable, ¿verdad? Es probable que pase. No nos hemos metido todavía a hacer cuentas, pero vamos a intentar razonarlo por ahí. Si eso es verdad, ¿cuál va a ser la suposición que nosotros debemos hacer de zonas de funcionamiento de los 3 diodos? D1, ¿qué supongo para D1? On. D2, on. Y D3, no me digas on. O off o ruptura, pero no me digas on, que aquí estamos diciendo que hay una tensión positiva. ¿Qué le ponemos? ¿Off o ruptura? ¿Habéis dicho off? Pues le pongo off. Yo le pongo off. Vamos a ver qué sale. Siempre os digo que da igual la suposición que hagamos, no tenemos que acertar, lo que tenemos es que saber resolverlo. Si esto es así, os pinto aquí el circuito, nos están diciendo que D1 y D2 son ideales. Fijaros, dicen ideales, quieren decir que conducen con una conducción perfecta, que no hay una V on. Pues voy a hacer aquí el circuito equivalente, sería una resistencia, cortocircuito, la otra resistencia, mi fuente V2
Por aquí se cierra el circuito. Aquí la otra fuente. Aquí nada, porque hemos dicho off. Y aquí pongo la referencia a tierra. Voy a decir que este es el punto A. Y ahora si hago el cálculo de esta malla, voy a poner la corriente en esta dirección. Esa es mi corriente. Tendría que decir que 6 voltios más 1 voltio es igual a I por R. I por 3 kiloohmios. Por lo tanto, la I sería igual a 7 voltios partido por 3 kiloohmios. Que nos saldría igual a 2 con algo, ¿no? 2 con 25 por ahí. 2 con 33. Muchas gracias. 2,33 miliamperios. ¿Qué tensión hay en este punto? Sería 6 voltios menos I por R2. Que sería igual a 6 voltios menos 2,33 voltios, que son 3,67 voltios, ¿verdad? Esta es la tensión que nos sale del punto VA. Esta de aquí. 3,67 voltios. Que es esta de aquí. 3,67 voltios. Esta de aquí. Y viendo eso, ¿vosotros creéis que este diodo se confirma que está off? Su tensión de ruptura es de 3 voltios. Y aquí hay 3,67. ¿Queremos reconsiderar esta suposición? Es probable que esté en ruptura, ¿verdad? Vale, pues volvemos a resolver el problema. Volvemos a resolver el problema sustituyendo nuestra nueva suposición. De 1 ohm, de 2 ohm, de 3, ruptura o CNR. Ponemos aquí la fuente de menos 1 voltio, nuestra resistencia, el punto A, la otra resistencia, la fuente de 6 voltios, aquí abajo va a estar la referencia, y ahora aquí, ¿qué sustituyo? Una fuente de 3 voltios que debe estar orientada al contrario que nuestro diodo Zener. Así. Este es el punto A, 3 voltios, 6 voltios, menos 1 voltio.
La corriente sigue circulando en esta dirección. Tendríamos que resolver el circuito por mallas. Ese os lo dejo a vosotros para que lo resolváis, porque eso ya lo sabéis hacer. Y ahora habría que preguntarse lo siguiente. Fijaros, nos han dicho que la mínima corriente que debe circular por el Zener para que esté en Zener sea de medio miliamperio. Cuando resolváis esto, yo quiero saber cuál es la corriente que circula por el Zener siempre que esté en zona Zener. Y esa corriente tiene que ser mayor que 0,5 miliamperios. Hay una corriente de empezar a conducir. 0,5 miliamperios. ¿Cómo podría yo calcular esa corriente? Si conozco esta I sub 1 y esta I sub 2. Restándolas. Esta corriente va a ser I sub 1 menos I sub 2. Siempre que sea mayor que medio miliamperio, podré decir que estoy en zona Zener. Y eso es lo que yo voy a utilizar como condición frontera para saber cuál es el máximo valor permitido de R2 si queremos garantizar que D3 esté en zona Zener. Porque para que D3 esté en zona Zener, si R2 es muy grande, aquí no habrá suficiente corriente como para que esto esté en zona Zener, o dicho de otro modo, si R2 es muy grande, aquí caerá mucha tensión y aquí no habrá suficiente tensión como para que D3 esté en Zener. ¿Vale? Os dejo eso como ejercicio a vosotros. Vamos a hacer un descanso.